encontrar un solo mandato en el Antiguo Testamento que Israel. Hermanos, Dios nunca le dijo a Abraham, ve a Abraham y predícale a tus vecinos. Dios nunca le dijo a Israel, ve y predícale a tus vecinos. Comúnmente se utiliza Jonás, hermanos, para hablar de, mira, Dios mandó a Jonás a predicar el evangelio. No, Jonás no fue llamado a predicar el evangelio. Jonás fue, ve y diles que los voy a destruir. Hermanos, y Jonás no es el típico misionero de que sí, Señor, lo que tú quieras. Jonás no. A ellos, los crueles, los que nos han maltratado, los que nos han maldecido, no, hombre. Y Jonás dijo, no, hombre, y huyó de Dios. ¿Verdad? Hermanos, Jonás no es un ejemplo de un misionero, ¿verdad? Jonás no es un ejemplo de un misionero. Hermanos, las misiones en el Antiguo Testamento no tenían este componente de ir y predicar a las naciones, de ir y ganar las naciones por la predicación y por el mandato. Eso no existía en el Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta es, bueno, entonces, hermanos, leímos en las verdades bíblicas, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? La Biblia nos muestra quién es Dios y cómo está obrando para restaurar su creación caída para su propia gloria. Si Israel, ni Abraham, ni el pueblo fue mandado a predicar el evangelio a las naciones paganas, entonces, ¿cómo eran las misiones en el Antiguo Testamento? Si no recibieron un mandato como el que nosotros hemos recibido, ¿cómo eran entonces? Qué bueno que lo pregunto, porque lo vamos a contestar aquí. Bien, vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos en este pasaje. Una vez más oro y quiero orar, Señor, porque se me olvidó que también tenemos varios alumnos del instituto enfermos y se me pasó a orar por ellos. Valeria, Cielo, Victoria, Samir, también han estado enfermos y te pido que les ayudes, Padre. Y síguenos ayudando y de nuevo danos luz y lleva nuestra luz a otras personas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Uno de los pasajes fundamentales del Antiguo Testamento sobre las misiones es Génesis capítulo 12. No vamos a ir ahí. En Génesis capítulo 12 describe que el plan de la redención o el plan de la bendición va a venir a través de la familia de Abraham. Hermanos, cuando vamos a capítulo 12, el capítulo 12 de Génesis pregunta, ¿quién va a traer la bendición a las naciones? ¿Quién va a traer la bendición a las naciones? Y la respuesta es la familia de Abraham. Pero cuando vamos a Éxodo capítulo 19, este pasaje describe que Dios va a usar a la nación de Israel, la familia de Abraham, para atraer y para traer la bendición a las naciones. Y este pasaje responde el cómo. ¿Cómo Dios va a traer la bendición a las naciones? ¿Cómo Dios va a traer la bendición a otros hermanos? Bueno, este pasaje, hermanos, hay tres elementos importantes de esa pregunta. ¿Cómo Israel iba a traer la bendición a las naciones? ¿Cómo Israel iba a poder compartir del único Dios vivo y verdadero a las naciones que se estaban perdiendo? ¿Cómo? Bueno, tres elementos, hermanos, tres elementos. El primero, hermanos, versículo 4, por favor. El primero, versículo 4, dice este pasaje, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Hermanos, si su Biblia tiene título, tiene un subtítulo, capítulo 19, ¿qué dice capítulo 19? Ok, lo mismo también el mío. Y luego el capítulo 20, si su Biblia tiene título, ¿qué dice? Los 10 mandamientos. Hermanos, capítulo 19 es esta escena donde el pueblo se está congregando en el monte Sinaí porque van a empezar a escuchar los mandamientos del Señor. Van a empezar a escuchar la voz del Señor. Y antes que escuchen la voz del Señor y antes que Dios les dé sus mandamientos, Dios les revela su plan para con ellos. Y la primera cosa que les dice es, vosotros visteis lo que hice a los egipcios.
Hermanos, ¿qué hizo Dios a los egipcios? Hermanos, Dios demostró que Él es Jehová, el omnipotente Dios que triunfó sobre los dioses y liberó a su pueblo de la mano de Faraón. Cuando les está diciendo a los judíos, ¿verdad? Tú, Moisés, le vas a decir a mi pueblo, ustedes vieron. Nadie les contó, ustedes vieron cómo traje 10 plagas. Ustedes vieron cómo destruí, hermano, destruí la nación de Egipto. Yo siempre, hermanos, yo cuando le enseño a los niños y a los jóvenes también, usted ha visto las películas, no sé si usted ha visto las películas, pero esas películas de Godzilla, del día después de mañana. Hermanos, ¿qué es la ciudad que siempre queda un desastre? ¿Verdad? Siempre, ¿verdad? Si no es Spider-Man, si no es Godzilla, o sea, ahí siempre Nueva York hecha en pedazos. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué la estoy mencionando? Porque así quedó Egipto, hermanos. Así como Nueva York queda en todas las películas, así quedó Egipto. Y Dios les dice aquí, ¿ustedes qué? Vieron lo que yo hice. No les contaron, ¿ustedes qué? Lo vieron. Y luego miren lo que dice aquí. Dice, Dios dice, ¿y cómo? Versículo 4, os tomé sobre alas de águila, os he traído aquí. Dios utiliza, hermanos, esta figura del águila. Es una figura que Dios utiliza en el Antiguo Testamento varias veces. También la va a utilizar en Deuteronomio. La imagen, hermanos, que Dios quiere que los israelitas o que los israelitas tenían es la de una madre águila cuando está cuidando a sus crías. Los aguiluchos son especialmente indefensos y permanecen en el nido, hermanos, hasta 100 días. Cuando llega el momento que los pichones dejen el nido del águila y aprendan a volar, el águila agita el nido. O sea, cuando ya es tiempo, la mamá les, ándele pues, ándele, ¿verdad? Agita el nido para que también, ¿para qué? Para moverlos y para que aprendan que ellos tienen que, ¿qué? Que mover las águilas, ¿verdad? Digo, las alas. Dice, pero no abandona a sus crías. Si las crías experimentan dificultades, la madre se abalanza debajo de ellos y los levanta sobre sus alas de regreso al nido. Esta es la figura que Dios está usando aquí, ¿verdad? Dice, ustedes han visto cómo, ustedes salieron y yo los he rescatado, ¿verdad? Los he rescatado. Ahora, hermanos, dice aquí, hay una frase que también es muy interesante. ¿Cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído qué? A mí. Hermanos, el éxodo no solo se trató de sacar a Israel de Egipto. Hermanos, Dios no nada más les está diciendo, ok, los voy a liberar, los voy a ayudar, ok, ¿verdad? Pasen el mar rojo y que les vaya bien. Dios no nada más está haciendo eso, hermanos. Se trataba de acercar a Israel a Dios. Hermanos, la salvación no nada más para nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, no nada más significa librarnos del infierno. Hermanos, un mal concepto que tenemos de la salvación es que la salvación solamente es librarnos del infierno. Hermanos, la salvación es reconciliarnos con Dios, atraernos a Dios y disfrutar de una relación con Él. Hermanos, nos equivocamos cuando les decimos a la gente que la salvación solamente es una liberación del infierno. La salvación es que Dios nos ha traído hacia Él mismo para disfrutar de una relación con Él. Hermanos, y aquí está el problema, ¿verdad? Si alguien quiere ser librado del infierno, pero no quiere una relación con Dios, no hay salvación. No podemos querer, sí, yo no quiero ir al infierno, pero quiero vivir mi vida como yo quiero, ¿verdad? Y no quiero tener una relación contigo. Eso no es salvación. Y aquí Dios le está diciendo a Moisés que les diga al pueblo que Dios los ha traído a él. El propósito es Dios. El propósito es Dios. Hermanos, ¿qué nos enseña el versículo? Bueno, versículo 4 nos enseña, hermanos, que la base de la bendición a otros, porque estamos hablando cómo Israel iba a traer bendición a otros, cómo Israel iba a hacer bendición a las naciones, cómo Israel, ¿verdad? Iba a traer, cómo Dios iba a usar a Israel para cumplir el llamado de la redención, perdón, del plan de la redención. Bueno, hermanos, versículo 4 nos enseña que la bendición a otros
está en la base de la bendición a otros, está en la bendición que su pueblo ya tiene. El versículo 4 les está diciendo, ¿ustedes vieron lo que hice a los egipcios? ¿Ustedes han visto cómo los he traído a mí? Hermanos, en cuanto al plan de la salvación, en cuanto a la bendición, uno no puede dar lo que no ha recibido. Hermanos, en mi opinión, quiero resaltar eso, en mi opinión, de Josué Guzmán Velasco, creo que a veces el problema en nuestras iglesias, a la falta del cumplimiento de la gran comisión y del llamado de Dios, es porque hay gente que no es salva. Uno no puede dar lo que uno no tiene. ¿Cómo llamar y decirle a las personas, vayan y prediquen el evangelio? Si las personas no conocen el evangelio. Hablen de su dulce Salvador, si no conocen al Salvador. Hermanos, creo que este versículo nos está enseñando eso, que la base de la bendición a otros, o sea, podemos dar bendición a otros porque nosotros ya tenemos ¿qué? Bendición. Podemos compartir salvación a otros porque nosotros ya tenemos ¿qué? Salvación. Pero si no lo tenemos, ¿cómo podemos compartirlo? Otra cosa importante que enseña el versículo 4, hermanos, de aplicación es esto. Hermanos, nuestra falta de cumplimiento no creo que siempre venga por una falta de amor a otros. Creo que hay otra cosa más importante. Dios les está diciendo aquí a los judíos, ustedes han visto cómo los he rescatado y cómo los he traído, ¿qué? A mí. Hermanos, creo que nuestra falta de cumplimiento, de traer bendición a otros y de ser bendición a otros y de nuestra obediencia a la gran comisión, no nada más tiene que ver con nuestra falta de amor a los no creyentes, tiene que ver con nuestra falta de amor al Señor. Hermanos, déjenme de nuevo, ya ve que yo revolucionario. Hemos escuchado a veces, no, ustedes faltos de amor a las almas, ustedes no tienen pasión por las almas. Hermanos, la pasión por la gente y el amor por la gente se acaba así. Bien, es bien sencillo, que le entren a robar a su casa. ¿Se le va a ir el amor? Así. Que lo traten mal mañana, hermanos, a lo mejor esta semana, que empiece a hacer un trámite burocrático y lo traten mal y todo eso. Mire, así se le va a acabar la... Hermanos, que usted empiece a traer a alguien a la iglesia y esa persona lo traicione. Que quiera abusar de usted. Hermano, ¿sabe cuando yo sé que una persona no, en mi experiencia, cuando yo he llevado a las iglesias a personas, ¿sabe cuándo yo sé que no van a regresar? Cuando a veces me han pedido dinero. Oiga, hermano, présteme. Y les presto. Y digo, ya no va a volver. ¿Y adivine qué? No vuelve. Hermanos, de nuevo, en mi opinión, no creo que, y por lo que yo veo en la Biblia, hermanos, no es una pasión con las almas lo que nos va a mantener, porque la pasión por las almas así se acaba. Hermano, así se acaba. Lo que va a mantener, hermanos, nuestro corazón enfocado a traer bendición a otros es el Señor. Es el Señor. Creo que, hermanos, no tenemos que orar primeramente, Señor, damos una pasión por las almas. Creo que debemos orar, Señor, dame una pasión por ti. Ayúdame a amarte a ti. O sea, ¿cómo voy a amar a otros si yo no te puedo amar a ti? Creo que así tenemos que orar. Y lo que está diciéndoles aquí Moisés, que Dios por medio de Moisés es, ustedes judíos han visto lo que yo he hecho. Ustedes han visto cómo yo les he traído salvación. Ustedes han visto que les he dado pan. Ustedes han visto que les he traído agua. Ustedes han visto mi salvación. Ustedes saben que soy real. Hermanos, oramos, hermanos. Dios es real.
Hermanos, Dios no es, hermanos, Dios es real, no es un invento psicológico de nosotros. Dios es real. Y eso es lo que les está diciendo. Ustedes han visto que yo soy real. La gente no cree en mí. La gente no cree, duda que yo existo, pero ustedes saben que yo soy qué, que yo soy real. Ustedes saben que yo les hablo. Ustedes saben que yo los escucho. Ustedes saben que yo veo su sufrimiento. Ustedes saben que yo les ayudo. Esto es lo que está diciendo. Entonces, el primer elemento consiste en la bendición, ¿verdad? La base de la bendición a otros. ¿Cómo voy a poder dar a otros? Pues por la bendición que ya tengo. El segundo elemento, hermanos, en versículo 5, establece la condición de la bendición. ¿Cómo Israel iba a ser bendición a otros? ¿Cómo Israel iba a ser bendición a otros? Bueno, tenía una condición, versículo 5. Ahora pues, tres cosas. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Y luego, hermanos, aquí, si pudiera yo ajustar la traducción. Y fuereis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, entonces ustedes van a traer la bendición. Así, hermanos, debemos entender versículo 5 y su conexión con versículo 6. Si ustedes, hermanos, aquí, hermanos, la condición de la bendición llamaba a Israel a oír, obedecer y vivir como resultado de la bendición que ya tenían. Les dice aquí, si ustedes que oyeren mi voz, obedecieren mi pacto y fueren mi especial tesoro. Hermanos, tres cosas aquí de la bendición. La condición, hermanos, si hemos de traer la bendición a otros, si hemos de ser bendición a otros, si el pueblo de Israel iba a ser bendición a otros, tenía que completar estas tres cosas y tenía que procurar estas tres cosas. La primera, hermanos, oír su voz. Hermanos, oír su voz no habla meramente del acto. O sea, no tenía que ver con, ¿verdad? Como quítate unas orejeras, unos audífonos. Esto hablaba de la disposición de oír. Hermanos, esto tenía que ver con tener el corazón para oír. Usted conoce la parábola no voy a ir ahí por causa de tiempo. Bueno, sí, vamos a ir ahí. Vaya a Lucas capítulo 8, por favor. Quiero enseñarle un detalle interesante en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. ¿Se acuerda la parábola yo creo que usted conoce esta parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador es una parábola muy común, ¿verdad? Es una parábola que el sembrador dice que Lucas 8, parábola del sembrador, versículo 4 en adelante. No vamos a leer la parábola, solamente quiero recalcar unos detalles en la parábola. Dice que de nuevo, hermanos, dice aquí el Señor Jesucristo les va a enseñar que la parábola tiene que ver, hermanos, tiene que ver con la tierra. Y la tierra es el corazón. Dice, el sembrador es Dios. La semilla es su palabra. ¿Ok? El sembrador es Dios. La semilla es su palabra. Y la tierra es nuestro ¿qué? Es nuestro corazón. ¿Ok? Y va a describir diferentes tipos de tierra. Ahora, hermano, yo creo que la tierra habla del corazón, pero la tierra también habla de la disposición, ¿verdad? De la disposición. ¿Cómo, hermanos, nosotros estamos listos para escuchar su palabra? ¿Ok? Y entonces va a decir, una tierra es como pedregales, una tierra es como espinos, una tierra es como esto. Y dice, hay una ¿qué? Buena tierra. Y la buena tierra es la que ¿qué? Es la que produce. Ahora, ¿cómo sé, hermanos, aquí que tiene que ver con nuestra disposición? Versículo, miren, hermanos, de nuevo, la Biblia no tenía capítulos, ni versículos, ni títulos. Versículo 16. Imagínense que no hay subtítulo ahí y que el capítulo 10, que el versículo 16 es la continuación de la parábola. Les dice así, de la parábola del sembrador. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero
para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Miren versículo 18. Mirad pues cómo oís. Miren la exhortación del Señor Jesucristo. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le. Y adivinen de qué, de nuevo, esta es la conexión con la parábola del sembrador. Déjame leerle estos mismos versículos en otra traducción. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran en la casa pueden ver su luz. Este es el terreno que nació, esta es la buena tierra que dio, ¿verdad? Que dio a 100, a 100 pies. Es la buena tierra, es el cristiano, ¿verdad? Que da luz aquí. Es el cristiano y dice, el cristiano que da fruto, el cristiano que es una luz, no se esconde. ¿El cristiano qué? Se muestra, se ve. Dice, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. ¿Por qué está diciendo esto el Señor Jesucristo? Porque solamente, hermanos, solamente Dios y nuestras obras demuestran qué tipo de tierra somos. Hermanos, podemos decir, usted puede decir, yo soy buena tierra, yo piedras, no hombre, yo espinas, no hombre, yo el camino, Señor, yo soy una buena tierra, ¿verdad? Abonada con la carne asada de Hermosillo, ¿verdad? Bueno, y aquí está la conexión. Tarde o temprano se descubrirá. ¿Cómo usted va a saber que es una buena o muy buena tierra? Por el fruto, ¿verdad? O por las, ¿verdad? Por las pruebas. Pero aquí en específico, en este contexto, por el fruto. ¿Cómo sabe que usted hizo una buena inversión en la tierra? Por el fruto. Y luego les dice esta versión. Así que presten atención a cómo oyen. Presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que no entienden. Hermanos, ¿de qué habla esta parábola? De disposición. Hermanos, en nuestra experiencia, si uno a usted ya le ha tocado hablar con una persona que lo está escuchando físicamente, pero no lo está escuchando, ¿ha sentido eso? De que me está escuchando físicamente, pero no me está escuchando. Ya en su corazón ya se cerró, ya, ¿verdad? Yo a veces lo ilustro como de esos niños, ¿verdad? Cuando estamos escuchando físicamente, pero no tenemos una disposición a escuchar, es como los de los niños. Y así, estamos escuchando el ruido, pero no tenemos una disposición de oír. Regrese a Éxodo 19, eso es lo que les está diciendo Dios aquí. Hermanos, la condición, hermanos, de la bendición a otros, hermanos, la condición de la bendición a otros nos llama ¿a qué? A oír. Dios les dice aquí en Éxodo 19, sí, oyereis mi voz, si tuvieres una disposición para oírme. Y luego, hermanos, empieza con la disposición y luego dice, sí que obedeces mi pacto. O en otras palabras es, si obedeces mis mandamientos. Hermanos, ¿por qué? Porque el pacto, hermanos, hermanos, era un compromiso que tenía cláusulas. Hermanos, ahora, hermanos, quiero que, algo que a mí fue de mucha utilidad, es que cuando Dios hizo un pacto con Israel, a veces los pactos los pensamos en puras obligaciones, ¿verdad? Un pacto es una pura obligación. Pero no, Dios quería con Israel que viera que el pacto realmente está ayudando a una relación. Hermanos, cuando se hace un pacto, ¿verdad? La idea del pacto bíblico es que uno está estableciendo una relación y está estableciendo las bendiciones y los límites de la relación. ¿Sí o no? O sea, Dios haciendo un pacto con Israel, Dios les dijo, miren, yo los voy a bendecir y los voy a cuidar y les voy a ayudar y tas. Pero como límite ustedes tienen que ¿qué? Hacer esto.
Hermano, en el matrimonio funciona igual. Se hace un pacto que establece las bendiciones, ¿sí o no? Por ejemplo, de eso estábamos hablando mi esposa y yo hoy en la mañana. Cuando uno se casa, ¿verdad? Y uno se casa por sociedad conyugal, compartimos ¿qué? Todo. ¿Verdad? Yo le dije a mi esposa, mira, si yo me muero, la mitad del carrito es tuyo. Aunque está mi nombre, ¿verdad? ¿Qué? La mitad del carrito, ¿qué? Es tuya. La mitad de la casa, ¿qué? Es tuya. Porque hicimos un ¿qué? Un pacto. ¿Hicimos qué? Un pacto. Ella es beneficiario de todo lo que yo llegue a tener. Porque hicimos un ¿qué? Un pacto. Pero también el pacto tiene límites. Ella solamente es mi esposa. Ella es la mujer, solamente ella es la mujer con la que puedo dormir. Todas las demás son prohibidas. ¿Por qué? Porque yo hice un pacto. Entonces se establecen las bendiciones y los límites de la relación. Esto era lo que era Israel. Y Dios les dice aquí, si ustedes oyen mi voz, disposición, si ustedes ¿qué? Obedecen mi pacto. De nuevo, no tiene que ver solamente con mandamientos, tiene que ver si ustedes mantienen la relación. Déjenme darle dos citas que explican esto. Seguir a Dios en obediencia no era el medio para salvarse de la esclavitud. Dios no quería, hermanos, note aquí, Dios no quería que le obedecieran para que fueran salvos. Ya habían sido salvos, ¿sí o no? Versículo 4, ya Dios los había rescatado, ya habían sido salvos. Dios no quería que le obedecieran para que fueran salvos. Dios no quería que obedecieran para que les diera su bendición. Dios quería que el pueblo obedeciera como la respuesta adecuada de la salvación. Esta es la estructura de la gracia que también vemos en el Nuevo Testamento. Hermano, Dios nos redime en Cristo, Dios nos salva en Cristo. Y entonces nos llama a una vida radical centrada en Cristo. Hermanos, ¿sabe por qué Dios nos pide obedecer? No para ser salvos, sino porque ya hemos sido ¿qué? Salvos. Ahí está el punto. Ahí está el punto y este era el punto. Otra cita aquí de un hermano. En Éxodo 19, 5 al 6. Lo que hará Israel una luz en el mundo será su entrega radical a Dios y sus caminos. Hermanos, su entrega radical a Dios en sus caminos. En otro pasaje de Éxodo, lo que hará una luz para el mundo será la presencia de Dios. Por eso en este mismo libro, hermanos, se va a construir un tabernáculo. Y la presencia de Dios se va a ver, lo van a poder ver, la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 20, cuando empiezan los mandamientos, la presencia de Dios, hermanos, mire aquí, versículo 20, Éxodo 20, 20, mire lo que la presencia de Dios y sus mandamientos generan. Éxodo 20, 20. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor está delante de vosotros, para que no ¿qué? Hermanos, la presencia de Dios genera temor, que a su vez conduce a la ¿qué? A la obediencia. ¿Por qué Dios iba a mostrarse con ellos? Para que tuvieran miedo. ¿Para qué? Para que evitaran ¿qué? Pecar. Para eso, hermanos. Regrese a un capítulo antes. Entonces, oír su voz, obedecer sus mandamientos. Y hermanos, de nuevo, aquí la traducción es un poquito variable, pero también la otra condición es, y seáis mi especial tesoro. La condición, hermanos, aquí hay tres condiciones: oír, obedecer y ¿qué? Ser su especial tesoro. Ah, caray. ¿Y eso cómo se hace? O sea, ¿cómo yo soy su especial tesoro? Porque esa es la condición aquí en versículo 5. Pues ya dijo obedecer, pero ¿cómo yo soy su especial tesoro? Hermanos, esa palabra especial tesoro
Y lo diríamos en cómo, vivir, 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 vivir. Ahora, hermanos, obedecer tiene mucho de nuevo, tiene mucho que ver con mandamientos, pero vivir es una cosa más global. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, y es lo que Dios le está pidiendo a Israel, y ustedes sean mi especial tesoro. Hermanos, 8 veces aparece esta palabra, es una sola palabra en el original. 8 veces aparece esta palabra, 2 veces aparece, hermanos, esa palabra especial tesoro habla de cosas muy costosas, cosas muy valiosas, cosas que uno trabaja para conseguir, ¿verdad? Así como usted tiene cosas valiosas, yo tengo cosas, luego, de vez en cuando mi esposa me prueba, ¿verdad? A ver, ¿tus hijos o tu computadora? Mis hijos, ¿verdad? Son cosas costosas, eso. Pero hermanos, déjenme leerle los pasajes. Bueno, yo creo que nos va a hacer bien. Deuteronomio 7:6. Mire cómo, misma palabra, mire lo que Dios dice de Israel. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio dice, mire lo que dice Dios. Vamos a leer estos versículos juntos, hermanos, para que juntos veamos lo especial. Dice Deuteronomio 7:6, juntos, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y la palabra, ¿verdad? Especial tesoro, aquí se traduce como un ¿qué? Pueblo especial. Pueblo especial. Vayan al capítulo 14, mismo libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. Deuteronomio 14, versículo 2. Dice, juntos, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cómo se traduce aquí? Pueblo único. Pueblo único. Deuteronomio 26, mismo libro. Deuteronomio 26, 18. 26, 18. Juntos, dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Cómo se traduce aquí la palabra? No. Exclusiva posesión. Mira, hermanos, esta palabra dice, seas mi especial tesoro, mi pueblo especial, mi pueblo único, mi exclusiva posesión. No, bueno, hermanos, nota aquí. Aquí la condición es, sé lo que eres para mí. Sé, vive como lo que eres para mí. Sé como lo que eres. Hermano, yo no sé usted cómo si lo decía. ¿Sabe que mi mamá, siempre cuando yo empezaba a decir malas palabras y maldiciones y todo eso, mi mamá siempre me decía, a ver, me decía Josué, en esta casa, ¿es casa como el mercado o qué? Tú escuchas que yo le hablo a ti así a tu papá, tú escuchas que mi papá, dice, ¿cómo me decía? Sigue nuestro ejemplo, algo así me daba a entender como, vive como esta casa, dándome a entender que no era una casa donde solamente se escuchaban que puras maldiciones. Y yo así como que, pues sí es cierto. Porque en el mercado, hubiera las que aprendí son las del mercado. Ah, sí, tas. O las de la escuela, tas. Y mi mamá me decía, aquí no he escuchado eso. Vive como lo que eres.
Y esa es la exhortación, hermanos. Ahora, uno puede pensar, ay, hermano, pero pues eso era Israel. Israel era su especial tesoro, su pueblo único, su exclusiva posesión. Pero ¿saben que Dios dice eso también de nosotros hoy en día? Mire Tito, vamos a esas. Mire Tito 2:14. Vamos a ir a 3 nada más. Tito 2:14. Tito 2:14. Mire lo que dice aquí. Hablando de Cristo, hermanos, hablando de Cristo. Versículo 14, Tito 2:14. Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que propio, celoso de buenas, hermanos, un pueblo propio, un pueblo exclusivo, hermanos, y se utiliza la misma palabra cuando se tradujo del griego, del hebreo al griego en Éxodo, es la misma palabra que se utiliza en Tito. Si usted quiere ponerle para sí un especial tesoro, un especial tesoro. Hermanos, Primera de Pedro 1, capítulo 14 y 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. El hermano Ortega ya quería predicar aquí. Dice, Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, creo que este pasaje se entiende bien en términos de adopción. Hermanos, yo no sé si usted tiene amigos o ha conocido amigos que han adoptado personas. Yo me acuerdo mucho del hermano de Alberto Flores adoptando a Brania. Hermanos, Brania era hija de una mujer drogadicta. A su muy poquita edad, hermanos, le tocó ver cosas y andar en cosas a la pobre niña como usted no se imagina. Hermanos, cuando traen a la niña a la familia del hermano Flores, adivinen qué. La niña como que quiere vivir y como que quiere comportarse. Como un animalito. Porque así la traía su mamá. Como un animalito. Y la trae a la familia y quiere comportarse así. Quiere ser así. Y entonces le tienen que enseñar, ahora esta es tu familia. Ya no hay, ella ya no es tu mamá. Ya no va a ser tu casa. Ahora esta es tu familia. Esta va a ser tu casa. Y vas a comportarte como esta familia. ¿Ves lo que está diciendo Pedro, hermano? Nosotros ya no somos de esta familia. Ahora somos de esta familia, de la familia de Dios. De la familia de Dios. Y luego, miren, ahí mismo Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, ¿verdad? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios que aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que Dios piensa de nosotros como creyentes. Hermanos, Dios les está diciendo al pueblo de Israel, Dios les está diciendo, regresen a Éxodo 19. Dios les está diciendo al pueblo de Israel, hermanos, ustedes van a traer bendición a otros.
ustedes van a traer bendición a otros. Ustedes van a traer bendición a otros. Sí, oyen mi voz, obedecen mis mandamientos y viven como lo que son. Hermanos, para Dios son ¿qué? Hermanos, y mire, no, esto no es coaching, hermanos, pero somos un especial tesoro. Hermanos, lo especial, hermanos, no es lo que somos, no es la familia donde vivimos, no es la casa o la colonia donde vivimos, es el Señor. Amén. Y que somos de su familia. Vivan. Ahora, ¿por qué le digo que es una cosa más global? Porque no nada más tiene que obedecer los mandamientos, tiene que ver con todo, toda nuestra manera de vivir. Hermanos, tiene que ver con todo, porque a veces en nuestra mente sesgamos la religión, las cosas religiosas por un lado, y mi otra vida por otro lado, ¿verdad? Sí, Señor, todo lo que tenga que ver con la religión, ahí estoy, pero todo lo que tenga que ver con las otras cosas, no es vivir como lo que somos. ¿Cómo, de nuevo, estábamos viendo en la escuela dominical, cómo usan los hijos de Dios su dinero? ¿Cómo usan los hijos de Dios su tiempo? Hermanos, ¿cómo usan los hijos de Dios los instrumentos que Dios les ha dado? ¿Cómo tienen los hijos de Dios sus casas? ¿Cómo se hablan entre uno u otro los hijos de Dios? ¿Cómo tratan los hijos de Dios a los que los humillan? Hermanos, la bendición a otros iba a venir si Israel ¿qué? Oía, obedecía, ¿verdad? Y vivía como lo que era para el Señor. Ahora, esa es la condición. Ahora, mire el resultado. Versículo 6. Versículo 6, el resultado. Si dierais oído a mi voz, guardaréis mi pacto y fuerais mi especial tesoro, dice versículo 6, vosotros me seréis ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, si ellos obedecían, si ellos oían, obedecían y vivían, la bendición a otros iba a resultar por dar a conocer a Dios en palabra y vida. Hermanos, Dios iba a usar a Israel en palabra y vida. Hermanos, reino de sacerdotes. Hermanos, ¿qué quería decir Dios con un reino de sacerdotes? El reino de sacerdotes iba a dar a conocer la grandeza y la majestad de Dios. Hermanos, un reino, ahora note aquí las dos palabras, reino de sacerdotes. Hermanos, usted y yo aprendimos en la historia que los reinos se construyen por fuerza, que los reyes tienen ejércitos y que el reino que tenga más y que tenga gente más sabia es la que va a sacar adelante. Pero este reino no es un reino de reyes políticos, militares, es un reino de sacerdotes. ¿Dónde se encuentran los sacerdotes? Los sacerdotes son los intermediarios ¿qué? Entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes judíos así funcionaban. Eran los intermediarios, ¿verdad? El pueblo venía, dejaba sus ofrendas, el sacerdote lo ofrecía y era el intermediario. Así funcionaba esto. Ahora, hermanos, aquí está diciendo, ustedes me van a hacer un reino de ¿qué? De sacerdotes. Imagínense un judío escuchando eso. Pero yo no soy levita. Pero yo no soy de la familia de Aarón. Solamente ellos son los sacerdotes. No. Todos me van a hacer un reino de sacerdotes. Todos van a poder dar a conocer a Dios. Porque todos ustedes, de todas las tribus de Israel, van a ser que mediadores. ¿Entre qué? Entre las naciones y Dios. Israel, todos los judíos iban a ser ¿qué? Mediadores entre las naciones y Dios. Los judíos iban a ser los mediadores entre las naciones y Dios. Si alguien iba a conocer al Dios verdadero, iba a ser a través de Israel. Si alguien iba a conocer al Dios verdadero,
a través de Israel. Ahora, hermanos, ¿eso pasó? No. ¿Cómo no? Vaya Josué capítulo 2. Ahí vamos, sí. No sean tan malos con los de Israel. Miren aquí, Hechos capítulo 2. Usted conoce esta historia. Hermanos, ¿qué tipo de mujer era esta? Perdón, Hechos. Les dije Hechos, ¿verdad? Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Hermanos, la mujer que aparece en Josué, ¿qué tipo de mujer era aquí? ¿Qué tipo de mujer era la de Josué capítulo 2? Era una prostituta pagana. Hermanos, era una prostituta pagana. Como usted lo quiera ver. Ahora, mire lo que dice esta mujer. Mire lo que dice esta mujer. Versículos 8 al 14. Antes que ellos se durmiesen, está hablando de Rahab, ella subió al terrado y les dijo, miren lo que les dice esta mujer. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, mire, esta mujer pagana, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Hermanos, un reino de sacerdotes. ¿Qué les dice la mujer? Yo he visto lo que su Dios hace. Yo sé que su Dios es de veras. Yo sé que su Dios es de veras. ¿Y qué les está pidiendo? Y yo sé que Dios les ha dado. Cuando vengan, acuérdense de mí. Acuérdense de mi familia. Y acuérdense de mis cosas. Hermanos, eso era ser un pueblo, un reino de sacerdotes. Eso era ser un reino de sacerdotes. Y luego dice, versículo 6, ¿verdad? Y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes. Y luego dice, ¿nación qué? Santa. Hermanos, un pueblo santo, hermanos, un pueblo santo expone la grandeza y la majestad de Dios. Un pueblo santo expone la grandeza y la majestad de Dios. Deuteronomio 4, hermanos, Deuteronomio 4. Este es el pasaje que leímos en la lectura. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4, versículo 6. Miren lo que dice Deuteronomio 4, 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Está hablando de los mandamientos. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de ¿qué? Ahora, hermanos, note aquí. Mire, lea conmigo con atención y cuidado. Los mandamientos van a ser vuestra ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Los cuales oirán todos ¿qué? Y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es. Hermanos, ¿qué iba a ser? O sea, ¿qué era lo que iba a motivar a los pueblos a decir, esta es una gran nación? El comportamiento de ellos. La obediencia a los mandamientos. Y luego mire lo que dice el siguiente versículo. Mire lo que dice el siguiente versículo. Porque qué nación tan grande hay que tenga dioses ¿qué?
tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermanos, el pueblo santo exponía la grandeza de Dios. Hermanos, el reino de sacerdotes da a conocer la grandeza y la majestad de Dios. Y el pueblo, todo esto es una combinación, el reino de sacerdotes y la nación santa, hermanos. Esto era la cosa. Israel no tenía que hacer otra cosa. Simplemente el oír, el obedecer y el vivir como era, eso iba a atraer a las naciones. Hermanos, el plan de Dios era que las naciones fueran atraídas a Israel. Fueran atraídas. Por eso le digo, no hay ni un solo mandamiento que Israel tenía que predicar el evangelio o un tipo de evangelio. Ellos tenían que vivir. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Nosotros no somos Israel, pero hay un grande principio que aprendemos aquí. Hermanos, si queremos que el evangelio sea poderoso en nuestra boca, si queremos que el evangelio sea poderoso en nuestra boca, tiene que ser primero poderoso en nuestras vidas. Hermanos, creo con todo respeto, como pastor, ¿verdad? Hermanos, creo que hay un desbalance a veces en nuestras iglesias, que hablamos más de lo que nos comportamos. Hablamos más. Hermanos, tenemos una urgencia a veces de regalar folletos y de predicar a diestra y a siniestra. Y a ver, cállese, siéntese, escúchame, cállese, siénteme, escúchame, cállese, siéntese, escuche. Y a veces hay una urgencia muy fuerte. Y yo creo que la gente necesita el evangelio. Pero yo creo que no, la gente no nada más necesita escuchar el evangelio, necesita ver el evangelio. Ver el evangelio. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es ese Dios que sirven ustedes? ¿Cómo es ese Dios que alaban ustedes? Hermanos, de nuevo, algo. Hermanos, el evangelio tiene que ser poderoso en nuestras vidas. Hermanos, y esta es la cosa. Eso es lo que va a hacer un buen balance. Hermanos, eso es lo que va a traer bendición a nuestra iglesia y hermanos, y a la obra de Dios. Que la proclamación del evangelio vaya acompañada de vidas que reflejen la grandeza y la majestad de Dios. Hermanos, la gente quiere ver si somos de veras. Y necesitamos. Hermanos, ¿sabe? El reto es bien sencillo. ¿Dónde debemos comenzar? ¿En qué colonia debemos comenzar? ¿Con qué personas debemos comenzar? Empezamos con nuestra casa. Yo tengo 2 inconversos en mi casa. Difíciles. Son mis hijos. Yo tengo 2 inconversos en mi casa. Y luego de mi casa, mis vecinos. Hermanos, somos re buenos para predicar el evangelio en otra colonia que no sea la nuestra. Porque la nuestra, ¿qué? Es que mi vecino me conoce. Me ha visto cuando luego me enojan los chamacos que le pegan a mi banca y salgo y los correteo. ¡Ey, chamaco! Nuestros vecinos nos ven. Hermanos, pero si ellos ven que somos diferentes, ellos van a querer venir. Hermanos, como su pastor, el próximo año, hermanos, quiero que el programa de evangelismo comience, que comencemos por donde debemos. Sí estoy dispuesto a ir a muchas colonias. Hermosillo es nuestra responsabilidad. Pero por un lugar debemos empezar, ¿no? Donde vivimos es donde debemos comenzar. Hermanos, hay que tener un buen balance. Y el Antiguo Testamento, hermanos, nos enseña que Dios quiere usar nuestras vidas. Nuestras vidas. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias te doy.
Gracias por este hermoso pasaje, muy fundamental para las misiones del Antiguo Testamento. Tú no querías que Israel fuera y proclamara y jalara a la gente. Tú querías que ellos fueran atractivos. Tú querías, Señor, que la nación de Israel mostrara al Dios vivo y verdadero. Que lo mostrara en su productividad agrícola, económica, pero también en su alta moralidad y en su alta pasión de seguirte. Señor, las reglas tan estrictas eran para mostrar un pueblo diferente. Un pueblo que cuidaba a los huérfanos y a las viudas. No que abusaba, cuidaba a los huérfanos y a las viudas. Que cuidaba a los pobres. Que trataba bien a los siervos. Y podemos decir tanto de Israel. Tantas leyes buenas que tenía Israel. Tantas buenas leyes. ¿Para qué? Para que fueran un pueblo atractivo. Israel nunca fue mandado a sacrificar hijos. Fue mandado a sacrificar animales. Fueron mandados a regocijarse con Dios. Podían pedir y orar a Dios. Y Dios los escuchaba. Señor, ayúdanos. Nosotros no somos Israel, pero tú también has dicho que somos tu especial tesoro. Ayuda, Señor, que el evangelio sea poderoso, no nada más en nuestras bocas, sino en nuestras vidas. Y eso es lo difícil. Ayúdanos, por favor. En Cristo Jesús. Amén.